Bienvenidos a Palabras Paganas. Historias que bailan, páginas que hablan. Sumérgete en mundos de tinta y papel, donde cada palabra tiene un sabor a miel. La verdad es que hubiera preferido que no hubieseis puesto la carátula de entrada, la careta, la cortinilla, para contaros algo antes y luego empezar el programa. Es hacer un inciso previo. No sé por dónde empezar. No pretendo convencer a nadie. Algunos vais a pensar que estoy loco, pero venga, me dejo de circunloquios. Es que en este capítulo no puedo dejar de contaros una historia verídica y además muy personal. No sé si procede, pero quiero haceros partícipes. Vosotros jugaréis. Venga, os cuento. El caso es que hace 3 semanas empecé a recibir llamadas desde el número de teléfono de mi hermana Elena. Nada raro. O sí, muy raro. Porque el problema es que Elena murió hace 2 años en un accidente de coche. Y Dios. Y su número, según la compañía telefónica, fue dado de baja poco después, ya sabéis. Hicimos los papeles y todo para que lo dieran de baja. La primera vez que ocurrió era medianoche. Estaba revisando audios y notas de este podcast con colaboradores, textos. Bueno, estaba trabajando con el podcast. La pantalla del móvil se ilumina y veo su nombre y su número, Elena. Bueno, mi corazón se detuvo, como podréis comprender. ¿Diga? Contesté con un hilo de voz. Silencio, solo un leve sonido de estática, como una respiración lejana. ¿Quién es? Insistí. Y la llamada se cortó. Vale. Pensé que era un error del sistema, algún tipo de fallo técnico. Al día siguiente llamé a la compañía telefónica y, bueno, pues el operador con voz monótona, ya sabéis cómo son, me confirmó lo que ya sabía. Ese número estaba inactivo desde hacía casi 2 años. Es imposible que reciba llamadas de ese número, señor, me dijo. Debe ser un error de su terminal. Pero es que la segunda llamada llegó 3 días después. Misma hora, mismo silencio inicial, mismo ruido de estática, pero esta vez... Daniel. Un susurro apenas audible, distorsionado, pero que yo reconocía. ¿Elena? Mi voz temblaba. Esto no es gracioso. ¿Quién eres? No estoy muerta, dijo la voz. Y la línea volvió a cortarse. Buf, llamé a un amigo, Miguel. La verdad no se me ocurrió otra cosa, porque estaba como loco. Digo, ¿qué me pasa? Solo pensaba en mí mismo. No de contento, precisamente. Él es psicólogo, Miguel, al que llamé, y pensé que podría ayudarme a entender qué coño estaba pasando. Nos encontramos en un bar de Carabanchel, cerca de mi trabajo, a la mañana siguiente. Elegí uno discreto, como podréis comprender. Este es un tema que, pues no sé, no se trata abiertamente. Estás bajo mucho estrés, me dijo mientras daba un trago de su cerveza. El duelo no es un proceso lineal. A veces, cuando no lo procesamos completamente, nuestra mente busca maneras de mantener viva a la persona. Bueno, algo así me dijo. A ver, no me estoy imaginando llamadas, Miguel, protesté. Más alto de lo que pretendía, por cierto, y me miraron un par de camareros. Puedo mostrarte el registro, y así lo hice. Él miró mi teléfono y, oye, ahí estaban. Llamadas recibidas, el nombre de Elena, la fecha, la hora. Qué raro, admitió. ¿Has pensado que podría ser algún tipo de broma cruel? Alguien que esté usando la tecnología para falsificar ese número y joderte. No había considerado esa posibilidad. ¿Quién sería capaz de algo así? Todo el mundo, bueno, yo al menos me muevo con eso. La tercera llamada llegó esa misma noche. Esta vez estaba preparado. Activé la grabadora del teléfono, una app con la que lo puedes hacer. Lo hice antes de contestar. Daniel, necesito que me escuches. La voz sonaba más clara, pero aún tenía ese eco distante y real. No fue un accidente. ¿Qué quieres decir? Mi voz apenas era un susurro. Mira en la carpeta azul, la que guardaba bajo mi cama. Él lo sabe, por eso lo hizo. ¿Quién? ¿Quién lo sabe, Elena? Carlos. A ver, Carlos era mi cuñado, su marido. Obvio. Desde que murió mi hermana, no sé si habíamos mantenido contacto, no me acuerdo. Se había mudado a otra ciudad, él había rehecho su vida,
Llamadme lo que queráis, decid que estoy chapado a la antigua, pero para mi gusto, demasiado pronto. La rehizo. No estoy muerta, repitió, y la llamada se cortó. Al día siguiente fui al antiguo piso de Elena, de mi hermana. Hay una nueva inquilina, una mujer muy amable, de mediana edad, que me dejó entrar cuando le dije que era el hermano de la anterior propietaria y que había olvidado algo importante. La habitación estaba irreconocible, estaba pintada de otro color, con muebles diferentes, pero el suelo del parque era el mismo. Me arrodillé y comprobé la tabla suelta que Elena usaba como escondite secreto desde niña. Seguía ahí y dentro encontré la carpeta azul. Contenía documentos bancarios, extractos de cuentas, transferencias a otras cuentas muy raras que no se parecían a los IBAN que yo conozco, números muy largos y raros, y fotos. Carlos con otra mujer, con fechas de antes del accidente de Elena. Los que pensabais que estaba chapado a la antigua ya me estáis pidiendo disculpas. Bueno, eso era sorprendente, o no tanto, pero no era lo más inquietante. Cierto es que yo estaba condicionado por la llamada de mi hermana, o de su fantasma, o de su espíritu. Ya a estas alturas me da lo mismo, como queréis llamarlo. Y lo que me pareció verdaderamente inquietante fue el presupuesto de un taller mecánico para manipular el sistema de frenos de un coche. El mismo modelo que conducía mi hermana. Esa noche, misma hora, el teléfono suena de nuevo. ¿Lo has encontrado? Preguntó la voz. Sí, respondí con la carpeta abierta frente a mí, pero sin terminar de tener la mente clara. Cojones, estaba hablando con alguien del más allá y no de Móstoles, precisamente. ¿Qué quieres que haga? Justicia. ¿Cómo sé que eres real? Pregunté finalmente. ¿Cómo sé que no me estoy volviendo loco? Hubo un largo silencio. Cuando teníamos 12 años, dijo la voz, encontramos un gato herido en el parque. Lo escondimos en nuestro cuarto durante 3 días. Papá era alérgico y no podíamos decírselo. Le pusimos sombra. Bueno, se lo pusiste tú, porque era negro y nos seguía a todas partes. Nunca se lo contamos a nadie. Se me heló la sangre. Ese recuerdo era real, absolutamente real, algo que solo mi hermana y yo sabíamos. ¿Qué eres, Elena? Pregunté con la voz entrecortada. No lo sé, respondió. Solo sé que no puedo irme hasta que se sepa la verdad. Llevé los documentos a la policía al día siguiente. Creo que era lo más coherente. Al principio, pues no quisieron tomarse muy en serio. Por cierto, no les conté esta historia, porque es que esto solo pasa en las series de Netflix, pero una mujer, no sé si es inspectora o detective o como se llame, no sé. El caso es que fue una policía que me hizo caso, a pesar de que era una tipa un poco tiesa. La detective Ramos, una mujer de mirada penetrante y así gesto cansado, que revisó la carpeta con atención. ¿Cómo obtuvo esa información? Me preguntó. Yo no podía decirle la verdad. Mi hermana debió esconderlas antes de morir. La encontré por casualidad. Entiendo. Lo que está claro es que con esto puedo apretar las tuercas a su cuñado. Déjelo de mi mano. Gracias, de verdad. Si te puedo ayudar, si le puedo ayudar en algo, cuente conmigo. De momento, nada más. Déjelo en nuestras manos. Ya le informaremos. Han pasado 2 semanas desde que entregué la carpeta. La investigación sigue su curso. A Carlos le han llamado a declarar varias veces. La detective Ramos me mantiene informado dentro de lo que puede, claro. Ya sabéis cómo va esto. El caso es que las llamadas cesaron. La última noche solo dijo gracias. Gracias. Y después, nada más. El silencio ha vuelto al teléfono y el número ha desaparecido de la agenda. A ver, yo no sé si era realmente Elena, algún tipo de eco de ella o algo que no puedo comprender. Tampoco sé si la justicia llegará a hacerse, pero a mí me ha quedado claro que hay algo más allá de lo que entendemos, algo que a veces se filtra en nuestro mundo cuando la injusticia es demasiado grande para quedarse en silencio. No fumo cigarrillos de la risa, bebo un par de cervezas, algunas más si estamos de fiesta, pero no tantas como para alucinar. Y me gustaría preguntaros, queridos oyentes de Palabras Paganas, ¿qué pensáis? ¿Os ha pasado alguna vez algo así? A veces las palabras más paganas son las que se susurran desde el otro lado. Por cierto, no quiero dejaros sin relato, así que allá va, ponemos cortinilla de nuevo.
Lovecraft escribió Los gatos de Ulthar en 1920, cuando estaba muy influenciado por Lord Dunsany, un autor anglo-irlandés que le gustaba bastante. La historia va sobre cómo en el pueblo de Ulthar se establece una ley que prohíbe matar gatos, y todo esto ocurre por una venganza muy particular. La inspiración de Dunsany se nota en el tono del relato y en la presencia de viajeros misteriosos, algo típico en sus cuentos. Este cuento forma parte de la etapa en la que Lovecraft experimentaba con ese estilo, como ya lo había hecho en La nave blanca o La maldición que cayó sobre Sernath. Después de Los gatos de Ulthar siguió con Selfe, que algunos expertos consideran de sus mejores relatos. En cuanto a su publicación, primero salió en Tryout en 1920, luego en Weird Tales en 1926 y 1933, y hasta tuvo una edición privada de solo 42 copias en 1935. Vamos, que al principio no tuvo mucho éxito, pero con los años se convirtió en un clásico dentro de sus historias más conocidas. Los gatos de Ulthar. Se dice que en Ulthar, que se encuentra más allá del río Sky, ningún hombre puede matar a un gato. Y ciertamente lo puedo creer mientras contemplo a aquel que descansa ronroneando frente al fuego mientras la lluvia golpea mi ventana. Porque el gato es críptico y cercano a aquellas cosas extrañas que el hombre no puede ver. Es el alma del antiguo Egipto y el portador de historias de ciudades olvidadas en Meroe y Ophir. Es pariente de los señores de la selva y heredero de los secretos de la remota y siniestra África. La esfinge es su prima y él habla su idioma, pero es más antiguo que la esfinge y recuerda aquello que ella ha olvidado. En Ulthar, antes de que los ciudadanos prohibieran la matanza de los gatos, vivía un viejo campesino y su esposa. Se deleitaban en atrapar y asesinar a los gatos de los vecinos. ¿Por qué lo hacían? No lo sé. Excepto que muchos odian la voz del gato en la noche y les parece mal que los gatos corran furtivamente por patios y jardines al atardecer. Pero cualquiera fuera la razón, este viejo y su mujer se deleitaban atrapando y matando a cada gato que se acercara a su cabaña. Y a partir de los ruidos que se escuchaban después del anochecer, varios lugareños imaginaban que la manera de asesinarlos era extremadamente peculiar. Los aldeanos no discutían estas cosas con el viejo y su mujer debido a la expresión habitual de sus marchitos rostros, porque su cabaña era tan pequeña y estaba tan oscuramente escondida bajo unos desparramados robles en el descuidado patio trasero. La verdad era que por más que los dueños de los gatos odiaran a estas extrañas personas, les temían más. Y en vez de confrontarlos con asesinos brutales, solamente tenían cuidado de que ninguna mascota o ratonero apreciado fuera a desviarse hacia la remota cabaña bajo los oscuros árboles. Cuando, por algún inevitable descuido, algún gato era perdido de vista y se escuchaban ruidos después del anochecer, el perdedor se lamentaría impotente o se consolaría agradeciendo al destino que no era uno de sus hijos el que de esa manera había desaparecido. Pues la gente de Ulthar era simple y no sabía de dónde vinieron todos los gatos. Un día, una caravana de extraños peregrinos procedente del sur entró a las estrechas y empedradas calles de Ulthar. Oscuros eran aquellos peregrinos y diferentes a los otros vagabundos que pasaban por la ciudad 2 veces al año. En el mercado vieron la fortuna a cambio de plata y compraron alegres cuentas a los mercaderes. ¿Cuál era la tierra de estos peregrinos? Nadie podía decirlo, pero se les vio entregados a extrañas oraciones y habían pintado en los costados de sus carros figuras extrañas de cuerpos humanos con cabezas de gatos, águilas, carneros y leones. El líder de la caravana llevaba un tocado con 2 cuernos y un curioso disco entre los cuernos. En esta singular caravana había un niño pequeño sin padre ni madre, sino con solo un gatito negro a quien cuidar. La plaga no había sido generosa con él, pero le había dejado esta pequeña y peluda cosa para mitigar su dolor. Y cuando uno es muy joven, uno puede encontrar un gran alivio en las vivaces travesuras de un gatito negro. De esta forma, el niño, al que la gente oscura llamaba Menes, sonreía más frecuentemente de lo que lloraba mientras se sentaba jugando con su gracioso gatito en los escalones de un carro pintado de manera extraña. Durante la 3ª mañana de estadía de los peregrinos en Ulthar, Menes no pudo encontrar a su gatito, y mientras sollozaba en voz alta en el mercado, ciertos aldeanos le contaron del viejo y su mujer y de los ruidos escuchados por la noche. Al escuchar esto, sus sollozos dieron paso a la reflexión
y finalmente a la oración. Estiró sus brazos hacia el sol y rezó en un idioma que ningún aldeano pudo entender, aunque no se esforzaron mucho en hacerlo, pues su atención fue absorbida por el cielo y por las formas extrañas que las nubes estaban asumiendo. Esto era muy peculiar, pues mientras el pequeño niño pronunciaba su petición, parecían formarse arriba las figuras sombrías y nebulosas de cosas exóticas, de criaturas híbridas coronadas con discos de costados astados. La naturaleza está llena de ilusiones como esa para impresionar al imaginativo. Aquella noche los errantes dejaron Ultar y no fueron vistos nunca más. Los dueños de casa se preocuparon al darse cuenta de que en toda la villa no había ningún gato. De cada hogar el gato familiar había desaparecido. Los gatos pequeños y los grandes, negros, grises, rayados, amarillos y blancos. Cranon, el anciano, el burgomaestre, juró que la gente siniestra se había llevado a los gatos como venganza por la muerte del gatito de Menes y maldijo a la caravana y al pequeño niño. Pero Nit, el enjuto notario, declaró que el viejo campesino y su esposa eran probablemente los más sospechosos, pues su odio por los gatos era notorio y con creces descarado. Pese a esto, nadie osó quejarse ante la dupla siniestra, a pesar de que Atal, el hijo del posadero, juró que había visto a todos los gatos de Ultar al atardecer en aquel patio maldito bajo los árboles. Caminaban en círculos lenta y solemnemente alrededor de la cabaña, dos en una línea como realizando algún rito de las bestias del que nada se ha oído. Los aldeanos no supieron cuánto creer de un niño tan pequeño y aunque temían que el malvado par había hechizado a los gatos hacia su muerte, preferían no confrontar al viejo campesino hasta encontrárselo afuera de su oscuro y repelente patio. De este modo, Ultar se durmió en un infructuoso enfado, y cuando la gente despertó al amanecer, he aquí que cada gato estaba de vuelta en su acostumbrado fogón. Grandes y pequeños, negros, grises, rayados, amarillos y blancos, ninguno faltaba. Aparecieron muy brillantes y gordos y sonoros con ronroneante satisfacción. Los ciudadanos comentaban unos con otros sobre el suceso y se maravillaban no poco. Pasó una semana entera antes de que los aldeanos notaran que en la cabaña bajo los árboles no se aprendían luces al atardecer. Luego, el enjuto Nit recalcó que nadie había visto al viejo y a su mujer desde la noche en la que los gatos estuvieron fuera. Finalmente, los ciudadanos aprobaron aquella extraordinaria ley, la que es referida por los mercaderes en Hatteg y discutida por los viajeros en Nir. A saber, en Ultar ningún hombre puede matar a un gato. Palabras Paganas te despide por el momento, con letras que vibran y voces que inspiran. Nos vemos pronto en este ritual literario.